Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar con Daniela León, quien es gerente de Pricing y Analytics en el Banco de Crédito de Perú. Y me presento también, soy Marina Casilia, Project Manager en Revenue Management Consulting. Daniela, bienvenida, un gusto tenerte acá en Gracias. esta entrevista. Y bueno, Daniela tiene más de 12 años de experiencia en el área de Revenue Management y Pricing en distintos sectores, empezando por las aerolíneas con LATAM, cuando todavía era LAN, ¿no? En Chile y en Perú. Y después de eso, Daniela pasó a trabajar y estuvo muchos años en cadenas internacionales, también en Perú, en las áreas de Revenue Management y luego de eso entró en el BCP con Revenue Management y Pricing. Así que es realmente una persona que no solamente conoce muy bien las dos, la dinámica, digamos, de la aplicación y de la gestión de Revenue Management y de Pricing, pero que también puede pasarnos o darnos una idea de cómo esto se aplica en la práctica en distintos sectores. Entonces, mucho más que solamente la experiencia, porque Daniel es economista, tiene un MBA también, economista en la Universidad del Pacífico y tiene un MBA de la Adolfo Ibáñez. Es una persona que en la práctica conoce mucho y ha aportado mucho al desarrollo de estas empresas dentro de la economía del Perú. Y esto tiene un impacto internacional, claramente, ¿no? Así que en el día de hoy, Daniela va a conversar con nosotros sobre cómo impulsar un proceso de transformación de revenue management y de pricing en una organización, que me imagino que es un tema que muchos de nosotros queremos conocer a más profundidad, de acuerdo a tu experiencia, Daniela. Entonces, en línea con esto, empiezo con la primera pregunta, si me permites, y así vamos desarrollando este conversatorio, ¿no? Perfecto. Súper. Entonces, dentro de tu experiencia, Daniela, porque tienes mucha experiencia transformando equipos de revenue management y de pricing en distintas organizaciones y sectores, ¿podrías contarnos un poquito cuáles son los elementos en común que tienen esas organizaciones? Claro, no, por supuesto. De hecho, en general, las empresas que necesitan o entran a un proceso de transformación típicamente parten de una situación bastante común, ¿no? Donde en general no tienen un gobierno tan sólido, o sea, un gobierno organizacional tan sólido, donde estén especificados bien quiénes pueden tomar qué tipo de decisiones, que pasen a un rol mucho más proactivo dentro del negocio. Y también, por otro lado, tengan un proceso de escalamiento claro, ¿no? Donde el equipo de Revenue Management tenga un poder de decisión y puede participar de diferentes foros de decisión relevantes dentro de la organización, relevantes para la definición de la estrategia, ¿no? Entonces, típicamente tienes este elemento de gobierno. Por otro lado, tienes un elemento también relacionado a la capacidad de poder generar insights relevantes, ¿no? Para la organización, para compartir, para demostrar el valor que trae el revenue management. Muchas veces en las diferentes organizaciones los equipos tienen un rol más reactivo, donde tienen que generar respuesta ante diferentes situaciones que puedan darse en la organización, pero no llegan a ser proactivos en generar nuevas iniciativas. Y esto tiene que ver con que muchas veces no están dotados como deberían estar, y eso responde asimismo a que muchas veces la organización no ve estos equipos como tan estratégicos, porque no han sido tan exitosos en muchos casos en poder comunicar sus resultados, ¿no? Están más enfocados en generar los resultados que en comunicarlos. Y esto claramente lo que hace es que la organización no visualice de una manera tan clara el aporte que genera este equipo, el aporte incremental a nivel de utilidades que puede generar este equipo, y por ende no se le dé la cantidad de recursos, hablando FTEs, pero también foco y alineamiento de otros recursos de otros equipos para hacer exitosos los proyectos, ¿no? Y por último, hay un elemento muy común también, que es la data, ¿no? Muchos equipos no tienen la data necesaria para poder hacer análisis de calidad, ¿no? Realmente a nivel granular, como yo digo siempre, una de mis frases que más repito es muerte a los promedios, ¿no? O sea, creo que para poder hacer una muy buena gestión de pricing se necesita
realmente entrar a un detalle granular donde uno entre a identificar el insight y desde ahí un diagnóstico claro o un assessment de oportunidad te permite definir cómo llegar a generar impacto en el corto plazo, ¿no? Entonces diría que son esos 3 elementos, ¿no? Gobierno, data para insights y un proceso de posicionamiento dentro de la organización, claro. Ok, sí, y claramente esto es transversal, ¿no? A la organización, es decir, es como un modus operandi, una forma de pensar que requiere algunas capacidades clave, que algunas capacidades clave sean desarrolladas dentro de ese proceso de transformación, ¿correcto? Entonces yo comprendo porque lo mencioné al inicio, pero Daniel y yo nos conocemos desde hace algunos años porque trabajamos, el mundo del pricing y del revenue management en Perú es bastante pequeño todavía, entonces nos conocemos desde hace bastante tiempo trabajando juntas y sé que has podido desarrollar a lo largo de ese tiempo también un framework que es, me parece bastante interesante que pudieras compartir con nosotros. Sí, claro que sí, me encantaría. De hecho, efectivamente, hemos desarrollado un framework, que acá lo quiero compartir, que está inspirado en los frameworks que utilizan tanto EY, ¿no? Ernst Young, como McKinsey. De hecho, ambos son empresas bastante reconocidas dentro del sector y ellos plantean que el desarrollo del revenue management y pricing tiene que estar principalmente en 3 ejes, ¿no? En el eje de estrategia y gobierno, el de pricing intelligence y finalmente el pricing execution. El primer frente que tiene que ver con strategy and governance, de hecho, no, justamente habla de la conexión que debe tener el equipo de pricing con los diferentes equipos de la organización, ¿no? Los equipos que se dedican a generar la estrategia para poder conectar con los objetivos de la organización en sí mismo, ¿no? O sea, si quiero ganar en algún producto en particular, algún nivel de posicionamiento, si quiero crecer en algún segmento en particular, si quiero aumentar la rentabilidad en algún producto o segmento, todos son elementos de estrategia sobre los cuales tiene que poder conectarse la organización de Revenue Management. Ese es el primer elemento. Luego está la organización y el gobierno, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es que uno está equipado a nivel del equipo de Revenue Management para poder hacer frente a estos retos, a estos objetivos? Eso ya entra a temas de organización, headcount, gobierno, dónde se toman las decisiones, justamente lo que comentaba antes, ¿no? Los comités, las diferentes instancias y el proceso de escalamiento, qué participación tiene el equipo de Revenue en la toma de ciertas decisiones claves dentro de la organización. Todo eso está en ese elemento. Luego viene la capa de Pricing Intelligence, que es cómo la organización de Revenue Management toma las decisiones para poder proponer, digamos, la mejor estrategia de precios, ¿no? Donde para llegar a esa recomendación de precios hay elementos clave como pueden ser el pricing en base a los gastos o a los costos, ¿no? El cost plus, el enfoque cost plus, que es el enfoque de siempre, ¿no? Pero adicional a eso se suman otros elementos como el elasticity-based pricing, que es cómo toma en cuenta la disposición de pago del cliente para poder definir el precio correcto, la información de mercado, la parte de market analysis. En el caso de negocios como consumo masivo, el mix management es clave. Ancillary revenue, ¿no? El manejo del ancillary revenue, la estrategia de ancillaries es clave, por ejemplo, también en varios tipos de organizaciones, por ejemplo, en aerolíneas, pero también en varias empresas que pueden tener incluso productos, pero productos que vienen atados con servicios, por ejemplo. Y después, finalmente, la palanca de experimentación que es clave, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a refinar la estrategia desde un punto de partida? Que uno puede hacer una propuesta de una estrategia de precios, pero luego tiene que probarla y ver si funciona, generar pilotos, ¿no? Esa mejora continua es clave también dentro de este esquema, ¿no? Entonces, finalmente todos estos elementos en su conjunto nos llevan a poder tener una recomendación de precios óptima. Y finalmente viene una capa que es
importante para asegurar el objetivo, ¿no? Para asegurar el éxito, que es la ejecución. Cómo finalmente lo que uno se propuso como resultado llega realmente a la punta, digamos, a ejecutarse, donde ahí entran elementos de granularidad y frecuencia, la relación con el cliente, incentivos a la fuerza de ventas, la gestión de los descuentos y todo, también toda la capa de pricing discipline, ¿no? ¿Cómo logras que toda la normativa, entre comillas, de precios, todo este diseño realmente se ejecute como lo tenías planificado? Y finalmente, el monitoreo, que es importantísimo para que todo ese flujo ande de una manera relevante, ¿no? Entonces, ese es el framework que normalmente manejamos. De hecho, esto nos ayuda bastante para poder identificar en qué parte de todo esto, de todo el proceso, es que se genera las mayores oportunidades de valor, ¿no? O sea, las mayores oportunidades para poder cerrar brechas. Entonces, partimos de una situación de ASIS, digamos, un punto de partida, definimos un to be en cada uno de esos elementos y sobre ese gap, digamos, priorizamos cuáles son las principales capacidades que deberían ser desarrolladas justamente en un proceso de transformación, ¿no? Claro. Y claramente dentro de estos 3 niveles, y considerando que es un proceso complejo porque no es nada simple, justamente porque involucra diversas partes, desde una planificación, organización, la parte de una dirección y control, como cualquier proceso administrativo dentro de una empresa. Imagino que, y eso sería importante que nos comentaras un poco acá, los frutos se ven de acuerdo a esta planificación a mediano, quizás a un corto, pero no tan corto, ¿no? No es un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y dentro de tu experiencia, cuando buscamos esa captura de valor dentro de esos procesos, ¿qué tan largo puede ser justamente capturar el valor, ¿no? Dentro de estas iniciativas que se toman? Mira, sí, puede ser algo más o menos largo. De hecho, no. A ver, te diría que depende mucho de en qué medida es que se estructure el proyecto, ¿no? A ver, un proyecto de transformación claramente está hablando justamente de generar nuevas capacidades, ¿no? Y eso implica que esto en el tiempo vaya dando mayores frutos. Pero eso no significa que todos los frutos tengan que verse a largo o mediano plazo. De hecho, como normalmente lo hemos ejecutado, y de hecho en el tiempo más reciente ha funcionado de maravilla, es el poder separar como una serie de células de valor donde uno dice, ya mira, mis entregables de valor van a ser estos y los voy a fasear de esta manera. Entonces, algo que puede ser, por ejemplo, el Assistive-Based Pricing, que es un nuevo enfoque, hacer nuevos modelos para poder entregar precios en base a disposición de pago. Tú podrías decir, ya, voy a hacer algo super power y lo voy a entregar dentro de 9 meses, ya, pero también es posible hacer avances muy relevantes que puedan entregar valor en 3 meses, ¿no? Y de hecho, como enfoque, nosotros siempre partimos de tratar de entregar valor digamos, en un plazo de 3 meses más o menos, nos manejamos por trimestre. Entonces, buscamos cada trimestre generar justamente estas entregas de valor que puede ser que este modelo como Superpower, como decía, 9 meses, lo dividimos en 3 entregables, donde hay una versión 1 y justamente a través de versionamiento entregamos más valor, ¿no? Versión 1, lo pruebo, piloteo, genero una versión 2 que capture el aprendizaje que ya tuve de la versión 1, luego tengo una versión 3, entonces sí, el final, digamos, del proceso viene en 9 meses, en un año, pero voy generando valor en el tiempo y eso es clave de cara a ese punto que hablábamos hace un momento de cómo posicionar un equipo de Revenue Management y Pricing en la organización para lograr el éxito, ¿no? Si la organización ve que el equipo de Revenue Management genera valor periódicamente, consistentemente, eso genera una confianza que es priceless, ¿no? O sea, esa confianza justamente te ayuda a poder seguir impulsando el proceso de transformación, seguir consiguiendo los recursos que son necesarios, el foco de diferentes personas que pueden ser dentro del mismo equipo de Revenue Management, ayuda a alinear todo para que las cosas sucedan, ¿no? Pero para eso es necesario entregar valor periódico y de manera consistente.
Entonces, sí, es posible entregar en el corto plazo, aunque, claro, este proceso es largo, ¿no? Un proceso de transformación típicamente dura 2, 3 años. Se puede comenzar y entregar valor en el corto plazo. Y entonces, aparte de del tema en la gestión, ¿no? Del tema de las herramientas que se requieren, los recursos que se requieren, el soporte que se requiere, ¿qué dirías tú? Yo creo que no existe, comprendo que todo, o comprendemos que todo es parte de un proceso, ¿no? Y entonces no existe uno viene primero, el otro enseguida, es decir, todo tiene que estar integrado, ¿no? Pero, ¿quién necesitaría una empresa para impulsar un proyecto de este tipo? Mira, yo te diría que para poder impulsar exitosamente un proyecto de transformación se requiere, bueno, de partida tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que el líder del área, ¿no? Que es quien debe impulsar este proceso, pueda estructurar su agenda y organizar de una manera a su equipo para poder dedicar al menos un 20-30% de su tiempo en justamente armar el proceso de transformación, plantearlo, planificarlo y ejecutarlo, ¿no? O sea, son cosas que requieren tiempo, pero que tienen grandes ventajas. Entonces, tiempo es clave. Lo otro es un buen plan. O sea, ninguna organización va a entrar a un proceso de transformación si no tiene muy claro qué se quiere lograr, en cuánto tiempo se espera lograr, cuáles son los recursos que se requieren y sobre todo lo que le llamamos el size of the price, ¿no? Que es cuánto dinero hay al otro lado del arco iris, ¿no? O sea, después de toda esta montaña que uno va a subir, todos los esfuerzos organizacionales que se van a requerir, ¿qué es lo que tenemos al otro lado, ¿no? Y ahí, para poder definir eso, es necesario un business case, ¿no? Entonces, un buen business case, que obviamente requiere tiempo y dedicación del líder, son elementos base y adicionalmente, muy importante, tener un buen sponsor, ¿no? Un súper buen sponsor dentro de la organización que tenga un alto nivel y poder de decisión y que lo escuchen, digamos, en la organización y que esté tremendamente convencido del valor que el pricing o el revenue management pueden aportar en la organización. Te diría que esos 3 elementos son muy importantes. Sí, qué importante es justamente lo que comentas sobre el tema del liderazgo, ¿no? Ese liderazgo transformacional es algo que en la literatura vemos mucho, pero en la práctica, sí, yo te aseguro que si, entre 100 personas, ¿no? Si les preguntas, ¿cómo sientes ese liderazgo transformacional dentro de la organización? Quizás un 10% te lo evalúe de forma positiva, porque es realmente complicado, ¿no? Y entonces, yo creo que por último, lo que me parece importante es, ¿qué dirías tú a una empresa que cree que tiene oportunidades para mejorar este proceso de captura de valor a través de una gestión de pricing y de revenue management, pero no sabe por dónde empezar? Yo creo que para iniciar un proceso de este tipo, más allá de las condiciones que hablaba antes, es necesario decisión, ¿no? En primer lugar, es importante que el líder y su equipo tengan muy claro en qué quieren embarcarse, porque va a requerir esfuerzos muy importantes. Entonces, ahí hay un tema de evangelización interna clave para poder impulsar lo que requiere a nivel de esfuerzo y energía un proceso de transformación. Y luego, una vez que eso está, digamos, claro, todos están on board de esto, más allá de lo que hablaba en un momento, es importante también buscar ayuda. O sea, muchas veces creo que todos los que hemos dirigido un equipo de Revenue Management y Pricing tenemos claro que a veces el día a día nos come, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas en el día a día porque un equipo de Revenue es medular, ¿no? Dentro de la organización tiene un ecosistema muy amplio y eso hace que reciba pedidos, requerimientos de muchas áreas, que esté muy inmerso en el día a día, hay algún incendio, ahí típicamente se espera que ese equipo esté. Entonces, eso hace muy difícil poder llevar un proceso de este tipo solos, ¿no? Entonces, sí creo que más allá de los elementos que he comentado antes, es importante buscar ayuda de alguien, digamos, alguien o alguna empresa que pueda asesorar en ese proceso, ¿no? En ese proceso de transformación que no va a ser fácil, pero va a ser tremendamente rico en resultados. Es lo que he visto. De acuerdo. Mira, excelente.
es siempre un gusto conversar con una persona tan, yo creo que clara en la forma de exponer los temas y con el conocimiento que tienes, ¿no? Sobre todo sobre los temas. Entonces, es un aporte súper valioso para todos. Así que muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo acá. Gracias. Y bueno, y quería entonces dejar a todos una invitación ahora, porque el 25 y el 26 de noviembre de este año, Daniela León va a estar participando en el congreso, o el primer congreso de Revenue Management y Pricing, que se está organizando acá en el Perú, como una de las speakers principales, hablando sobre temas de relevancia e importancia en diversos sectores. Pueden entrar a congresorevenuemanagement.com para obtener más información sobre el Congreso, sobre a quién va dirigido, que de hecho está diseñado para líderes, ejecutivos, empresarios, expertos en revenue, pero también para personas que quieran ingresar en el mundo del revenue, que sabemos que va a crecer cada vez más y que realmente tenemos que desarrollar estas capacidades. Entonces, por dónde empezar es un buen comienzo, ¿no? Así que congresorevenuemanagement.com y bueno, gracias nuevamente, Dani, por tu participación. No, de Y nada. bueno, gracias a todos y nos vemos pronto en el Congreso. Hasta luego.